¿Qué es más peligroso? ¿El miedo a lo desconocido o el miedo a una mentira que consideramos verdad? El miedo a lo desconocido tal vez nos mantenga alejados de la situación, posiblemente nos genere cierta curiosidad por entender aquello que nos intimida. Por su parte, como nos demostró el filme de El Origen, una realidad falsa que consideramos la verdad absoluta puede llevarnos inclusive a nuestra propia caída. Tal vez en la actual pandemia que nos tiene sometidos COVID, el miedo a lo desconocido nos genera cierta curiosidad por entender el panorama, mientras que el considerar una realidad falsa como la verdad absoluta pueda llevarnos a nuestra propia destrucción. Hola, yo soy Edgar Y yo soy Joan. y somos estudiantes escépticos. En el último par de semanas, un tema ha sido tendencia en nuestra sociedad, y es que un nuevo miedo ha surgido en el marco de la pandemia por COVID-19. Los termómetros infrarrojos están matando nuestras neuronas. Se lee en redes sociales y se manifiesta fuera de lugares públicos. La primera pregunta a realizarnos es, ¿la radiación puede matar nuestras neuronas? Sí, la respuesta a la pregunta es que sí. Las radiaciones ionizantes dañan los tejidos de muchas maneras, dependiendo de factores como la dosis de radiación, la tasa de exposición, el tipo de radiación y la parte del cuerpo expuesta. Los síntomas pueden ser locales como quemaduras o pueden ser sistémicos como una enfermedad aguda por radiación. El diagnóstico se basa en el antecedente de esta exposición, a los signos y síntomas que se presenten y a veces el uso de equipos de detección de la radiación para localizar e identificar la contaminación. Las radiaciones ionizantes son emitidas por equipos radioactivos o por fuentes artificiales, como lo son los equipos de rayos X o de radioterapia. Sin embargo, los termómetros infrarrojos no generan radiación ionizante. Por el contrario, estos son receptores, no son emisores. No emiten ningún tipo de radiación ionizante. La única radiación que emiten es la de sus baterías, como lo hace cualquier otro equipo electrónico que tengamos. Conociendo que la radiación puede literalmente dañar nuestras células, nos surge la pregunta, ¿cuánta radiación es necesaria para causarnos algún daño? ¿Y qué hay si te dijera que la pantalla con la que estás viendo este video está generando radiación? Que tú mismo estás generando radiación justo en este momento. A las radiaciones puede definírseles como la propagación a través del espacio de energía ondulatoria o partículas, de modo que podemos decir que la radiación es la emisión y la propagación de energía a través del vacío o de un medio material, en forma de onda electromagnética o bien en forma de partícula. De tal forma, entonces tenemos a las radiaciones electromagnéticas que no poseen ninguna masa, solo energía, como los rayos X o los rayos gamma. Las radiaciones corpusculares son formas de energía que se propagan asociadas a masa. Por ejemplo, un electrón, partículas alfa, partículas beta, neutrones. Pero en este video nos concentraremos en las radiaciones electromagnéticas, en las que encontramos las radiaciones ionizantes como los rayos gamma o los rayos X, y las radiaciones ópticas, en las que encontramos las radiaciones ultravioletas, la radiación visible, las radiaciones infrarrojas y las radiofrecuencias. Podemos clasificar y ordenar las ondas electromagnéticas de acuerdo a sus diferentes longitudes de onda y frecuencias. A esto lo llamamos el espectro electromagnético. Como podemos observar, el espectro visible, es decir, la luz que podemos ver ante nuestros ojos, es tan solo una pequeña fracción de las diferentes clases de radiación que existen. A la derecha del espectro visible encontramos las clases de energía que son menores en frecuencia que la luz visible. Estas clases de energía incluyen los rayos infrarrojos, que son ondas de calor emitidas por los cuerpos térmicos, las microondas y las ondas de radio. Estos tipos de radiación nos rodean constantemente y no son dañinos. Sus frecuencias son muy bajas. Las ondas de baja frecuencia tienen poca energía y por lo tanto no son peligrosas para nuestra salud. A la izquierda del espectro visible encontramos los rayos ultravioleta, los rayos X y los rayos gamma. Estas clases de radiación son dañinas para los organismos vivos, pues tienen frecuencias extremadamente altas y por lo tanto mucha energía. Es por esta razón que usamos una loción bloqueadora en la playa para bloquear los rayos UV provenientes del sol,
que para prevenir que los rayos X penetren otras áreas del cuerpo distintas a las que quieren observarse, un técnico de rayos X coloca una placa de plomo sobre nosotros. Los rayos gamma son los más dañinos, pues son los más altos en frecuencia y energía. Afortunadamente, nuestra atmósfera absorbe los rayos gamma que provienen del espacio, y así nos protege del daño. ¿Cómo se mide la radiación? Es imposible detectar la radiación con nuestros ojos, pero esto no significa que no es posible medirla y cuantificar sus efectos. Para ello, utilizaremos algunas magnitudes y unidades. Se llama dosis absorbida a la cantidad de energía que deposita la radiación por cantidad de masa radiada. La dosis absorbida se mide en una unidad llamada Gray. De acuerdo con el tipo de radiación y según cuál sea el órgano o tejido que sea absorbido, los efectos biológicos serán distintos. La magnitud que tiene en cuenta estos factores es la dosis efectiva, cuya unidad es el sievert. La dosis de radiación promedio recibida por la población en un año es de 0.0028 sievert. A esta cantidad se le llama dosis anual. Las 115.000 personas que finalmente fueron evacuadas de la zona de la planta de Chernobyl recibieron una dosis efectiva media de unos 30 milisievert. Las personas que trabajan en la planta de Chernobyl en el momento del accidente recibieron dosis significativamente más altas. Otro ejemplo que podemos tomar es el del terremoto y el tsunami en Japón en el 2011, que condujo a la liberación de material radiactivo al medio ambiente de varios reactores de la central nuclear de Fukushima. No hubo lesiones graves inducidas por la radiación a los trabajadores del lugar, pero cerca de los 400.000 habitantes a la prefectura de Fukushima recibieron una dosis efectiva mayor a 2 milisievert, aproximadamente el 95% de estas personas. Entonces la radiación sí puede dañar mi salud, pero esto va a depender del tipo de radiación, la potencia y el tiempo durante el cual estuve expuesto. Yo genero radiación, el teléfono que utilizo a diario, incluso el sol al cual me expongo. Entonces, ¿por qué se les acusa a los termómetros de generarnos algún mal? ¿Por qué las personas se niegan a su uso? Los termómetros infrarrojos se fabrican con diferentes configuraciones y se diferencian en la óptica, la electrónica, la tecnología, el tamaño y la carcasa. Lo que es igual en todos los modelos es el proceso de medición. Al principio se capta una señal infrarroja y al final se tiene una señal electrónica. Todo empieza con un sistema óptico formado por lentes o cables de fibra óptica, filtros y un detector. El diseño más básico consiste en un lente para enfocar la energía infrarroja que emite el cuerpo y que varían de acuerdo al calor corporal en un detector, que convierte la energía en una señal eléctrica que se puede exhibir en unidades de temperatura después de que se compensa la variación en la temperatura ambiente. Como se mencionó anteriormente, los termómetros infrarrojos no emiten ningún tipo de radiación, son receptores de la energía térmica que el cuerpo emite, para después convertirlos en una unidad numérica. La FDA, la agencia federal que regula los medicamentos en Estados Unidos, indica que el uso de este tipo de termómetros permite reducir el riesgo de contaminación cruzada y minimizar la propagación de enfermedades. El termómetro infrarrojo debe tener una visión libre hacia el objeto a medir. A diferencia de la luz visible, los rayos infrarrojos no traspasan el cristal, o sea, no recibiría la energía del objeto a medir. La distancia adecuada para colocar el termómetro es entre unos 3 y 5 centímetros de la persona a la que se le vaya a tomar la temperatura, aunque la distancia que más se ha popularizado en esta pandemia sea los 15 centímetros. Nunca antes en la historia de la humanidad habíamos tenido un acceso tan fácil y vasto a la información. Pero, ¿y quién nos está enseñando a administrar esta información? Si estás viendo este video, posiblemente puedes usar tu dispositivo para buscar el clima en Mozambique o enterarte de las noticias del día en Ecuador. Tal vez el problema en la actualidad no es que no tengamos acceso a la información, sino que no sabemos qué hacer con tanta información disponible, cuál tomar como válida, falsa o cuál dejar a juicio. Tal vez las personas con información confiable deberían aprender a hacer su información más atractiva para el resto de la sociedad. Y tal vez personas que desconocen un tema en específico deberían pedir ayuda a un experto en él para evitar caer en información falsa o de poco sustento.
¿No es hora de romper esta barrera entre las personas de ciencia y el resto de la sociedad? Por el bien de todos, y evitar caer en polos en conflicto donde el científico se enoja con la sociedad por no creer en él y la sociedad desconfía del científico porque no le genera empatía. De este modo, tal vez el miedo a lo desconocido se convierta en curiosidad y las mentiras a las que tenemos miedo por fin comiencen a disminuir. Porque como vimos al inicio del video, una realidad falsa que consideramos la verdad absoluta puede llevarnos a nuestra propia destrucción.